Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una linda semana, que el matadero no los haya atormentado y que hayan disfrutado de la lectura. Vamos a continuar esta clase hablando acerca de esta relación que existía entre los acontecimientos sociohistóricos de la época en que fue inspirado esta obra. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que el matadero no es que Esteban Echeverría se paró frente al matadero y empezó a describir lo que él veía, sino que fue una metáfora que él utilizó para poder describir lo que estaba pasando en el país. ¿Sí? Encontramos también cuál fue el año en que fue ambientado. En la primera página de la obra vemos que él dice 1830 y no pone el número, pero por datos que aparecen después en la obra vemos que fue en el año 1839 por el luto que decretó Rosas de 2 años por la muerte de su esposa Asunción Ezcurra. ¿Sí? Lo que relata esta obra, o lo que quiere expresar Echeverría en esta obra, es esa lucha entre unitarios y federales, y lo que deja bien claro es que para él era irreconciliable esa diferencia de pensamientos que había entre ellos dos. Y para poder hablar todo lo que él creía de los federales, él demuestra el abuso del poder que ellos ejercían. Otra cosa que él utiliza es la iglesia. Él habla acerca de esta relación entre el rosismo y la iglesia y cómo el rosismo utilizaba la iglesia para poder hablar en contra de los unitarios, e incluso los hacían culpables de las calamidades que estaban viviendo. ¿Sí? Eso desde el púlpito ellos hacían estas declaraciones. Y obviamente Rosas utilizaba la iglesia para poder imponer su voluntad a la voluntad de las personas. Vemos diferentes relatos. Él usa mucho la ironía para poder referirse a la iglesia. Habla acerca de esa imposición de no comer carne en estos días de Cuaresma, y por eso incluso ellos ni siquiera traían carne necesaria los días de Cuaresma para que las personas no se sientan tentadas a consumir. ¿Sí? Pero obviamente ellos agarraban y decidían cuando ellos querían quién era el que podía comer y quién no. ¿Sí? Incluso en este relato vemos que ellos autorizan a comer carne en estos días de ayuno que deberían hacer. Otro aspecto que encontramos en la obra que quiero resaltar es el tema de la inundación. ¿Sí? Que no es que él estaba hablando acerca de una inundación específica que ocurrió, que si bien ocurrieron varias en aquella época, sino que fue un recurso que utilizó Echeverría para hablar de lo grotesco, de lo feo, del inmundo que era ese espacio donde él relata la historia, que es el matadero. ¿Sí? Entonces utiliza la inundación para hablar de lo grosero que era toda esa situación y cómo él veía al país, ¿sí? Inundado, bajo agua, ahogándose, sin posibilidad de poder salvarse. Así lo veía él. Después está la relación con la época colonial. Vemos en la página, bueno, yo tengo acá en la página 18, en mi libro, un dato interesante que nos ayuda a ver algo que yo les decía también en el video anterior. Dice: quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Obviamente, Echeverría estaba a favor de todo lo que surgió en la Revolución de Mayo, que se opusieron al reinado de España y dieron el puntapié inicial para poder iniciar la independencia, para poder buscar la independencia de nuestro país. Él aplaudía esto, Echeverría estaba a favor de esto, pero él veía al gobierno de Rosas como alguien que había vuelto para atrás otra vez a
a la situación colonial, y de ahí obviamente todo lo que había dejado atrás o vuelto atrás de lo que habían impulsado los primeros pensadores, como Rivadavia, que yo les decía, y todos los avances en la educación que fueron eliminados por Rosas. De esto habla también de la ignorancia que el pueblo tenía, y vemos un montón de relatos donde se refleja eso, la forma de hablar, la brutalidad con que se manejan. ¿Sí? Después vemos ese episodio del primer novillo que es carneado y que se lo ofrecen a Rosas, que muestra en primer lugar la hipocresía que se veía, ¿no? Por un lado pidiendo un ayuno a las personas por la cuaresma, y por otro lado le regalan todo un novillo entero a Rosas. ¿Sí? Después voy a hablar en el otro video acerca de algo que surgió en los trabajos de ustedes sobre este hecho. Bueno, otro dato que aparece ahí es la suma del poder que nombran que tenía el juez en esa pequeña república, ¿sí? Cuando habla acerca del juez, que la figura del juez que aparece en el matadero, y decía que tenía la suma del poder. Y a mí me llamó la atención esto porque Rosas, para asumir el segundo gobierno, a él le insisten mucho, no lo quería o se hizo el rogado, y para aceptar el segundo gobierno él pide la suma del poder, ¿sí? Esa suma del poder le daba facultad para hacer lo que él quería, y eso es lo que efectivamente hizo con el país. Bien, ahí está el matadero, y podemos imaginarnos todo obviamente se ve bastante linda esa imagen que le estoy mostrando ahí, pero como lo expresa Echeverría, vemos que es un lugar bastante feo, bastante sucio, y es la idea que él tenía del país en el que estaba viviendo. Vemos un montón de descripciones desagradables del lugar que demuestran la impresión negativa que Echeverría tenía del país. Después aparecen los carniceros, que eran de alguna forma la mano armada que tenía Rosas, y obviamente lo deja bien reflejado la obra de lo bruto que eran y cómo usaban la fuerza para someter, en este caso, a los novillos, que pueden ser, como dijo alguno en su trabajo, una metáfora del pueblo, pero sobre todo lo vemos también con el episodio con el joven unitario, cómo ellos lo someten y lo torturan. Bien, vemos también en este tema del matadero también estos hechos violentos, y ese episodio del niño que es degollado por la soga. Vemos lo terrible que es, cómo las personas prácticamente no reaccionan ante eso. Algunos se sorprenden, pero no muchos, y siguen con sus vidas normalmente sin importarle demasiado un niño que había muerto. Y obviamente esto representa también esas ejecuciones públicas que realizaba el gobierno de Rosas.